Leyendo esta escritura, vamos a usar la Biblia en esta noche. Leyendo esta escritura donde dice: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el Jordán y entrar a la tierra que le daré a ustedes, a los israelitas. Fíjese algo, es muy interesante detenerse donde el Señor le dice: ustedes tienen que prepararse. Le dice: tú tienes que reunir el equipo de personas porque van a cruzar al otro lado, porque mi siervo Moisés ha muerto. Él dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú vas a ser la persona que va a tomar la posición de Moisés, pero tiene que decirle al pueblo, y sobre todo tú, tienes que tomar conciencia que para cruzar al otro lado necesitan prepararse. Usted no puede obtener algo, una promesa de Dios, no puede heredar un sueño, no puede alcanzar una meta, no puede tener un vehículo si usted no toma la decisión de prepararse. Usted no puede pedirle a Dios un vehículo, un carro, donde usted no se preparó para sacar una licencia. Usted no puede pedirle a Dios un matrimonio, vamos a suponer, o un negocio donde usted no tiene la preparación para administrar un matrimonio o para administrar dicho negocio. Es decir, todo lo que el hombre pueda adquirir en esta tierra, en esta vida, necesita lo principal, que se llama preparación. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó con el fin de que el ser humano pueda gobernar la tierra, pueda poseer la tierra y pueda tener autoridad sobre la tierra. Una persona no puede tener autoridad sobre algo, sobre alguien, si en primer lugar la persona no está capacitada, no está preparada. Ahora, lo interesante del caso no es solamente prepararse en lo que es la parte académica, prepararse en lo que es la parte universitaria. No, hay una preparación que sobrepasa cualquier conocimiento terrenal en esta vida. Se llama la preparación espiritual, que proviene a través de la palabra de Dios. Por eso Dios le dice claramente: vas a meditar en este libro de la ley de día y de noche, y vas a guardar lo que el libro de la ley te enseña. Es decir, te vas a preparar por medio de la palabra de Dios, no por medio del conocimiento terrenal o humano, sino te vas a preparar por medio de la palabra de Dios para que pueda alcanzar y llegar hacia la meta y obtener los sueños que te ha propuesto en esta vida. Cada ser humano, cada persona tiene un anhelo en su corazón y un sueño de llegar a ser alguien, de cruzar al otro lado, de cruzar por el Jordán y poseer la tierra prometida que Dios le ha prometido desde mucho antes de usted estar en esta tierra. Cada uno de nosotros portamos una palabra de promesa dada por Dios. Dios nos ha hablado y vive hablándonos a diarios. Te voy a decir cuando Dios te está hablando: cuando se te prende una idea de hacer algo o de formar algo. Eso es Dios que te está diciendo lo que tú vas a hacer. Ahora, nuestra no es para que tú lo ejerces de una vez, sino para que tú empieces a prepararte para que lo que Él te entregue no lo pierdas. Me estoy dando a entender, iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos metas, tenemos sueños. No queremos estar en el mismo lugar donde nos vemos o donde estamos, sino que queremos alcanzar lo que estamos soñando y obtener lo que Dios nos ha prometido. Todos tenemos sueños, como dije anteriormente. Todos que tenemos metas. Por algo trabajamos, por algo luchamos y por algo estamos en este lugar, en esta noche, para ser instruidos por medio de la palabra de Dios, para que nuestros sueños y nuestras metas sean alcanzables a través de nuestro esfuerzo. Por eso muchos políticos logran alcanzar algo, pero al final todo se pierde. Se dan un tiro,
Usted ha escuchado noticias de políticos bien posicionados económicamente y empresarios bien posicionados económicamente. Usted escucha la noticia que se dio un tiro, que se quitó la vida, o que el otro mató al socio o al amigo. Y hemos escuchado noticias. Todo eso acontece por falta de la preparación. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Prepara el pueblo, prepárate tú, prepárense todos, porque van a cruzar hacia el otro lado. Prepárense, porque lo que yo le he puesto en el corazón y en la mente, ese sueño que tú has soñado, ese anhelo que tú tienes por dentro de alcanzar algo, eso no es más que mi palabra revelada en tu espíritu, para que te pueda levantar y pueda obtener otra posición diferente a la cual tú estás. Pero necesitas prepararte, porque a la hora que tú te prepares y escala la posición que yo tengo para ti, ese día tú le vas a dar más firmeza y no vas a fracasar. Y si fracasas en una, vas a seguir levantándote en otra. ¿Por qué? Por medio de la preparación que obtuviste. Cuando una persona se prepara, como Dios le está diciendo a Josué, prepárense, está dando a entender, prepárate, porque probablemente vas a fallar en una, pero vas a continuar. Es decir, Dios le está diciendo a Josué, necesitan formar su casa, no en la arena. Necesitan formar su casa, no en lugares débiles. Necesitan formar su idea, sus sueños, sobre algo fortalecido, algo rústico, algo que no sea fácil de romperse. Necesitan equipar sus sueños, su casa, encima de una roca. Porque cuando tú formas tus sueños, cuando tú creas tu visión y la posicionas encima de una roca por medio de una preparación que tú has adquirido, vendrán vientos, vendrán críticas, vendrán ideas contrarias, pero siempre te mantendrás firme, creyendo de que tus sueños se van a alcanzar y que tú vas a cruzar a donde Dios dijo que tú vas a cruzar y que vas a obtener lo que Dios dijo que tú vas a recibir. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuál fue el problema que tuvo Josué? Josué no se preparó. ¿Por qué Josué no se preparó? Porque inmediatamente descendieron una persona, le dijeron a Josué, lo que está en la tierra de Jai no es un gran número de personas, el cual ustedes tengan que subir todos. Son pocas personas y ustedes lo van a vencer. Es un consejo diabólico, un consejo satánico, un consejo contrario a lo que Dios le está diciendo a Josué. Si Dios le dice a Josué, prepárense, prepara el pueblo, prepárate, porque van a cruzar al otro lado, Dios le está diciendo, toma todas las herramientas posibles, no dude absolutamente de nada y ve para allá. ¿Por qué? Porque yo te voy a entregar la victoria. Pero el hombre se confía. El hombre se confía. Se llevó de 2 o 3 personas. Por ende, él mandó alrededor de 36,000 gentes, hombres, a pelear, un promedio. Y dice que cuando llegaron a la tierra de Jai, lo acarrelearon, lo sacaron a pedrar, lo sacaron a machetazo, lo sacaron de aquella tierra. Y fracasó Josué. ¿Por qué Josué fracasó? Porque en vez de prepararse conforme a lo que Dios le está enseñando, decidió prepararse conforme a lo que las personas que estaban a su alrededor le estaban informando. ¿Quién tenía la visión? ¿Josué? ¿A quién Dios le había hablado? ¿A Josué o a las personas que hablaron con Josué? A Josué. ¿A quién era que Josué tenía que obedecer? ¿A Dios, que le habló por medio de su palabra? ¿O a las personas que estaban a su alrededor, que le hablaron conforme a su conocimiento y su preparación humana? A Dios. ¿Y qué hace Josué? Se enfoca en alguien que solamente le está dando una idea de lo que está en la tierra de Jai. No es algo poderoso,
sino algo que ellos lo van a destruir. Pero tremenda sorpresa se llevó Josué. Perdieron. ¿Cuál es el error que nosotros cometemos a diarios? Por falta de la preparación, escucha bien, por falta de la preparación, y Oseas 4:6 lo dice en el libro. Mi pueblo perece por falta de ¿qué? Del conocimiento. Y el conocimiento no es más que la preparación. Pero vuelvo y me baso, no solamente la preparación de ir al colegio, a la universidad, al instituto, todo eso es bueno, pero hay una preparación superior a esa que se llama la preparación que proviene a través del lenguaje eclesiástico o del lenguaje espiritual o el lenguaje celestial. Se llama la palabra de Dios. Ella es la verdad revelada. Ella es el manual de nuestra vida. Ella es lo que Dios tiene para que nosotros podamos sobrevivir en esta vida, llegar a nuestro propósito. Es ella. Y Josué hace todo lo contrario. Y por ende a veces nosotros fracasamos por falta de la preparación de la palabra de Dios. Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros debemos de tener una preparación por medio de ella, ¿qué es lo que debemos de hacer? Creer todo lo que relata la palabra de Dios, aunque otra persona no lo entienda. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó decisión porque tenía una preparación y no porque era Dios encarnado en Jesús, sino que Jesús tomó decisión propia porque Él tenía la revelación y la preparación a través de la palabra, como enseña claramente, que Él se levantaba por costumbre en la mañana y leía el Torá, leía la Torá, leía la palabra de Dios, y Él se conducía por medio de lo que la palabra de Dios le enseñaba. Las decisiones que Jesús tomaba eran decisiones en contra de la parte humana, pero a favor de la parte celestial. Cuando nosotros tomemos decisiones conforme a la parte celestial, nuestra parte humana será exitosa en todos los sentidos. Porque nada puede acontecer en nosotros, en nuestra vida, sin que la parte celestial tome el dominio y el control. Cuando algo sucede en nuestra vida, siendo mal o siendo bueno, conforme a la parte celestial, todo eso saldrá bien a nosotros. Entenderemos que todo eso es para bien. Dice que todo lo que acontece, acontece para nuestro bien, sean cosas malas o sean cosas buenas. Pero eso lo entiende alguien que fue preparado conforme a la palabra de Dios. Alguien que tomó la preparación para cruzar hacia otro lado. Alguien que entiende que su enemigo es su enemigo para llevarlo al otro lado. Escucha bien, usted y yo no podemos cruzar al otro lado, no podemos lograr hacer algo o lograr algo si no tenemos personas a nuestro alrededor que nos critiquen, que nos señalen, que nos murmuren. No podemos llegar a otro lado, a otro lugar. Tenemos que tener a alguien que nos lleve la contraria. Cuando usted tiene la preparación por medio de la palabra de Dios, entenderá que todo aquel que le lleva la contraria es porque usted va rumbo hacia el destino profético y el propósito de Dios. Pregúntele a Pedro cuando le dice a Jesús: Jesús, tú puedes librarte de la crucifixión. ¿Qué le dice Jesús? Sea honesto. ¿Qué fue lo que Jesús le respondió a Pedro? Apártate de ¿qué? Satanás. No le dice apártate de mí, Pedro. Le dice apártate de mí, Satanás, porque tú no tienes una preparación celestial. Tú tienes una preparación humana. Tu deleite es convivir conmigo en esta tierra, pero yo necesito ir a vivir con el Padre, porque me es necesario salir de esta vida humana y entrar a la celestial para que todos ustedes sean salvos por medio de mí y alcancen los sueños que se han propuesto en esta vida. Porque yo seré el cual estaré intercediendo por cada uno de ustedes, no solamente para que tengan salvación y vida eterna, sino para que todo lo que ustedes emprendan sobre esta tierra lo emprendan bien y con excelencia. Me estoy dando a entender, iglesia. Y Josué está en una condición más humana que celestial. Josué toma la decisión por lo que le han dicho.
en la tierra de Jai, eso es un pan comido para ti. Ustedes lo van a derrotar, ustedes lo van a destruir. Pero se llevó la tremenda sorpresa que las cosas no salió como él pensaba. ¿Qué hace Josué? En vez de reconocer y decir, me dieron por este lado, me voy a levantar por el otro lado. No, él cae a un nivel de impotencia. Josué cae a un nivel de dolor, de sufrimiento. Se deja abrazar de lo que se llama culpa espiritual. Cae bajo una pereza, bajo una depresión. Y el tipo está completamente deprimido, atado por la depresión, por la situación que acabó de vivir, por la falta de la preparación. Porque Dios le dijo, prepárate. Cuando Dios le dice a alguien, prepárate, no es porque las cosas vienen bien, es porque vienen mal. Pero hay algo, y es que hay un sueño que va a cumplir de parte de Dios. Y cuando Dios le dice al pueblo o a alguien, prepárate, es porque vendrán fuertes oleajes, vientos, personas se te van a levantar, te van a llevar la contraria, la gente no estará de acuerdo, pero tú estás preparado. Te vas a enfermar, pero tú estás preparado para continuar. Te van a apuñalar, pero tú estás preparado para seguir. Cuando alguien está preparado conforme a la palabra de Dios, vendrán vientos, torrentos, críticas, pero se mantiene firme creyendo por causa de la preparación. La preparación es lo que produce resistencia en alguien que fue preparado conforme a la palabra de Dios. Cuando Jesús fue atacado por Satanás, ¿cómo fue que Jesús enfrentó a Satanás? Por medio de la palabra de Dios, porque había la preparación en Jesús. Y le decía, escrito está, solo a tu padre honraré. Escrito está, solo a tu Dios honraré. Escrito está, no tentaré a tu Dios. Escrito está, y todo era conforme a la palabra de Dios. Y resistió a un nivel que el diablo tuvo que apartarse de él, porque dijo, no aguanto más, con este hombre no se puede. Este hombre no hay quien lo pueda detener. Este hombre está bien preparado. Por más que yo le quiera tirar, por más que yo lo quiero llevar a una depresión, no puedo. Él tiene un conocimiento bíblico, él tiene un conocimiento de la Torah, él tiene un conocimiento de la palabra de Dios. No hay forma de cómo detener lo que él tiene por dentro. No hay forma de cómo hacer que el sueño se pierda. Jesús sabía que tenía que ir al otro lado, cruzar a otro nivel, llegar a la promesa de Dios. Él sabía y él no permitía que nadie lo detuviera. Josué fue todo lo contrario. Josué cayó en una depresión. Dios le dice, oye, meditará en este libro de la ley de día y de noche. Vas a meditar en él. Vas a analizar las cosas por medio de la palabra. Y te darás cuenta que aunque pase momentos difíciles, esos momentos difíciles sacarás tú los mejores momentos. En tus peores momentos sacarás los mejores. En tu enfermedad sacarás la sanidad. En tu dolor sacará la cura. En tu pobreza sacará la riqueza. En tu escasez verá la abundancia. Tú serás alguien creativo por medio de la revelación y la preparación de la palabra de Dios. La palabra de Dios, como ella misma se revela, es lumbrera a nuestra vida y es medicina para nosotros que la encontramos. Ella es la que trae resultados a nuestra vida. No son los consejos de aquellas personas que nos rodean, son los consejos de Dios que nos llevan a alcanzar y a cruzar hacia otro nivel y a obtener las metas que nos hemos propuesto en nuestra vida. Dios le está diciendo a Josué, necesitan preparar el pueblo porque van a una tierra que hay fuertes hombres. Josué se llevó de lo que le habían dicho. Y acontece que el hombre cayó en la depresión. Y Dios le dice a Josué, ¿qué te pasó, papá? ¿Qué te pasó, mi hijo? ¿Qué tú haces? Dios sabía o no sabía en la condición que se sentía Josué. ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? Dios conoce todo, dice que nuestros pelos Él los tiene contados. Dios sabía en la condición que estaba. Ahora, ¿por qué Dios le pregunta a Josué como le preguntó a Adán? ¿Qué pasó?
Porque Dios siempre nos llevará a nosotros a conocernos a nosotros mismos, a entender nuestra falta y nuestros errores. ¿Para qué? Para que nosotros nos levantemos otra vez y continuemos hacia adelante, y que nos enfoquemos en cruzar hacia otro lado y obtener el sueño que Dios nos ha dado dentro de nosotros. Ese sueño de lo que seremos, sin importar los vientos, sin importar los errores, sin importar lo que estemos viviendo. Mientras todavía estamos vivos y estamos de pie, todavía podemos crear grandes cosas en nosotros. Mientras tú todavía estás respirando, todavía hay ideas de Dios en tu cerebro, en tu mente navegando. Mientras tú todavía estás de pie, todavía hay oportunidades que serán depositadas sobre tu vida. Cuando hay preparación, todavía hay esperanza. Josué había perdido la esperanza porque no tenía preparación. Personas pierden matrimonios, pierden negocios y pierden lo que pierden, y se pierden ellos por falta de la preparación. Personas terminan dándose un tiro, ahorcándose, echándose a la muerte, porque entendieron que hasta ahí era que ellos iban a llegar. Y como no tuvieron eso, ya no hay forma de seguir viviendo. Pero hoy vengo a decirte, mientras tú estés en esta tierra respirando de parte de Dios, nadie puede aspirar por tu posición. Todavía tu posición está esperando por ti, porque eres una persona de preparación, y lo que tú logres alcanzar, todo el mundo se dará cuenta que fuiste alguien preparado. Alguien pudo recibir eso. Y Josué cae en una depresión, y Dios le pregunta: ¿por qué te postras? Yo a Josué le hubiera dicho: Señor, tú lo sabes. Y Josué le responde a Dios. Dios le pregunta: ¿por qué te postras? Y entre la conversación Josué le dice: ¿pero por qué tú permitiste? Josué le dice a Dios: ¿por qué tú permitiste esta desgracia? ¿Por qué tú permitiste que mi pueblo cruzara, mi ejército se fuera a aquel lugar, a la tierra de Jai, para que le ganaran? ¿Acaso no fuiste tú que me dijiste a mí que yo iba a cruzar este pueblo a la tierra prometida? ¿Y por qué tú estás permitiendo esta situación? Yo en ese momento le hubiera dicho a Josué: lo dijo aquel profeta que fue procesado, donde lo perdió todo, y dijo claramente: hubiera mejor no haber nacido antes de estar viviendo esta situación, la cual hoy en día estoy viviendo. Y usted y yo lo hemos dicho a veces, quizá en el pasado, o un día lo vamos a decir: preferiría mejor morirme antes de estar en la condición en la cual me veo. Pero vengo a decirte, no importando la condición en la cual tú te ves, no importa esa condición que tú estás viviendo, ese no es el destino profético el cual Dios te prometió. La situación que tú estás viviendo hoy en día no es más un escalón más para llegar a alcanzar el peldaño que Dios dijo que tú vas a alcanzar. Todo va por escalón. Cada escalón trae una condición a nuestra vida. No todo está perdido. Todavía hay más para ti de parte de Dios. Mientras tú estás viva, mientras tú estés respirando, no vuelva a mirar hacia atrás. Sigue hacia adelante. Sé creativo. Sé una mujer dinámica, un hombre dinámico, y no viva por señales. Ese ha sido el error más grande que nosotros como cristianos hemos aprendido. Esa fue la enseñanza y la preparación errónea que los cristianos pastores le han enseñado a la iglesia por señales. Si tú ves algo, Dios está ahí. Si tú sientes algo, es Dios. Y te voy a decir algo: Dios en algunos momentos de nuestra vida no se va a dejar sentir, no se va a dejar notar, para que tú aprendas a tomar buenas decisiones, como tú eres. Un hombre, una mujer, un joven instruido por medio de la palabra de Dios, aprendiendo de que el día malo lo tendrás que vivir como el día bueno, y el día bueno prepárate para vivir el día malo. Cuando Dios comienza a revelar sueños, ideas a nuestra vida, Dios también te está diciendo: comienza a prepararte. En el caso, yo siempre estoy preparado, por eso continúo creyendo. Yo siempre estoy preparado, aunque algo no acontezca, yo estoy preparado para lo malo. Quizá entre una situación, una
crisis o algo, yo estoy preparado para decirle a la familia: vamos a vivir en una casa alquilada y alquilamos esto y esto se va pagando solo. Estoy preparado para lo que sea. Hay que estar preparado, iglesia. Cuando usted es una persona que empieza a prepararse, verá que los vientos contrarios que vengan a su vida no es para destruirlo, es para su favor. Cuando algo acontece en la vida de un ser humano creyente en la palabra de Dios y preparado por la palabra de Dios, cuando algo acontece en contra del propósito de Dios, entenderá que eso es para su favor. Hay personas que por falta de la preparación se van a arrimar a un lugar a dar grito, a llorar y a decir: ¿por qué a mí? Esta desgracia me está deteniendo, me está matando, me está secando, y caen bajo una depresión. Y la depresión no podrá detener el sueño de Dios en tu corazón, ni mucho menos el propósito que Dios puso en tu corazón. No podemos ser esclavos de este espíritu infernal que solamente anda buscando la forma de hacer que los hijos de Dios queden en vergüenza. Pero una mujer, un joven, una persona que está siendo y ha sido preparado por medio de la palabra de Dios, nunca quedará en vergüenza. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, no hay vergüenza para un hijo y una hija que ha sido preparada y preparada